En primer lugar, evidentemente, agradeceros a todos vuestra presencia aquí en Zorroaga, sobre todo después de este día tan espantoso que tenemos. Como ya hemos estado comentando precisamente hace un momento, pues bueno, retomamos nuestra actividad presencial en Aranzadi, cosa que evidentemente nos agrada poder estar en contacto con ustedes, pero por otra parte también vamos a hacer la prueba de editar también vía online la sesión que tenemos hoy. Bueno, yo soy Eduardo, miembro del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencia Aranzadi. Después de mi turno, pues lo tendrá Josecho y posteriormente terminará Virginia. Bien, por supuesto, Paul también es una persona fundamental en todo este entramado, ya que es la persona que maneja todos los temas tecnológicos. No puede ser, Josecho es el que pasa por delante. Bueno. En fin, empezamos pues un poquito y vamos a comenzar, en primer lugar, avisando que mañana no va a haber observación nocturna. Ya sabemos que siempre organizamos una salida nocturna el día siguiente de este viernes, mañana no vamos a ir. Básicamente por el tema de la meteorología. Bueno, pues no vayan ustedes tampoco, o vayan si quieren, pero otras cosas. No va a haber estrellas porque nosotros no vamos a ir. Venga, vamos pues a empezar a ver un poquito aquellas constelaciones, aquellos planetas y aquellas estrellas más relevantes que nosotros vamos a poder ver durante el mes de octubre. Estamos empezando el otoño. Y el otoño se caracteriza porque no hay grandes estrellas en el sentido que sean muy brillantes, visibles a simple vista. Pero bueno, algo podemos hacer. Por otra parte, empezamos a darnos cuenta que cada vez las noches empiezan antes y si somos aficionados a observar el cielo a simple vista, veremos que cada vez lo podemos hacer pues, antes y por lo tanto también es como un poquito más cómodo. También empieza a hacer un poquito más de frío, bueno, en ese aspecto tenemos una pequeña incomodidad. Entonces vamos a poner lo que podríamos ver, por ejemplo, pues el día 13 de octubre, un día muy señalado, pues a las 10 de la noche, hora local de San Sebastián. Bueno, pues veríamos toda esta serie o estaríamos en una situación más o menos como esta. Bueno, podemos observar también que no hacía falta que yo me aprendiera todo de memoria porque resulta que viene la chuleta. Aquí vemos una serie de nombres, aquí los planetas, bueno, tenemos aquí las diferentes lluvias de estrellas fugaces, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos destacar en el cielo de otoño? Cuando hablamos del cielo de otoño nos referimos a una hora normal, a las 10 de la noche, las 12 de la noche, quiero decir, porque a las 4 de la mañana, en otoño, se ven también otras constelaciones diferentes de las que yo voy a comentar ahora. Pero esas constelaciones las veremos, pues, por ejemplo, en diciembre a las 10 de la noche. Entonces las llamamos de constelaciones de invierno, precisamente porque una hora normal de invierno las podremos observar. ¿De acuerdo? Entonces cuando hablamos del cielo de otoño nos estamos refiriendo a esta circunstancia, ¿no? Una hora relativamente normal para poder observar. Y bueno, pues en el cielo destacan como tres puntos relevantes. Primero, este triángulo de aquí. Es un triángulo poco más o menos rectángulo. Triángulo rectángulo. Como siempre suelo decir, para aquellos que las matemáticas las tengan un poquito olvidadas, triángulo rectángulo es el que forma un ángulo recto, como una L. Si alguno estudia en euskera, pues diremos Susena. Triángulo Susena. Vale. Está formado por tres estrellas pues, relativamente brillantes. De hecho, la estrella Vega es la número 5 en la escala de las estrellas más brillantes del cielo, contando las del hemisferio norte, las del hemisferio sur, primavera, verano, otoño e invierno. O sea, la estrella Vega, una estrella de color azul. Además se ve un tono azul, no cuando vemos directamente a la estrella, porque ahí no nos vamos a dar cuenta, pero sí cuando la comparamos con otra estrella. Entonces sí que vemos que tiene un cierto tono azulado. Entonces, como digo, fíjense que un triángulo rectángulo formado por tres estrellas relativamente brillantes en el cielo, bueno, pues estamos en esta situación de aquí. Y no solamente eso, sino que además está en el oeste. Porque este es el triángulo que se conoce como el triángulo de verano. Bueno, lo vemos aquí, y hasta en el oeste está cercano
cercano a desaparecer. Bueno, pues ya a partir de las 11, 11 y media de la noche no se vería y en diciembre pues ya no se ven. Bueno, pues entonces, como digo, 3 estrellas, Vega en la constelación de la Lira, estas 4 estrellas de aquí, aquí hay otra, lo que pasa que no sé si lo ven un poquito a la izquierda de Vega, porque, claro, han puesto el punto tan gordo, aquí ahora se ve ahí. Bueno, aquí está, son estas 4 principalmente, esta de aquí y esta de aquí. Pertenece a una constelación, la constelación de la Lira, este instrumento musical que cuenta la leyenda que Nerón la tocaba mientras se quemaba, mientras ardía Roma. Si conocemos los cómics de Asterix, pues vemos que ahí aparece Asuacenturiz el Pardo, que cuando está callado es un buen amigo. Los que tenemos una edad un poquito más avanzada recordaremos los tebeos de Jabando, donde teníamos ahí a Fideo también tocando la lira, haciendo la Pascua a Goliat. Bueno, pues esta es la estrella Vega. También esta estrella es una estrella que aparece en la literatura en un libro que escribió Carl Sagan. Quizá les suene de la serie Cosmos, una serie de astronomía realmente importante que hizo este hombre en la década de los 80, primeros de los 80. Carl Sagan también fue uno de los principales protagonistas de mandar a las naves Voyager a investigar el sistema solar. De hecho, una de ellas ya ha salido del sistema solar, el primer objeto que hemos mandado a nosotros, la humanidad, fuera del sistema solar. Bueno, pues como digo, escribió un libro donde Vega era la estrella protagonista. El libro se titula Contact. Posteriormente hizo una película, Jodie Foster, que quizás alguno haya visto la película. La estrella protagonista, la estrella Vega, situada a 26 años luz, lo cual quiere decir que la luz que salió la luz que vemos en estos momentos nosotros es la luz que salió de Vega hace 26 años. Realmente estamos viendo el pasado. Alguno de los presentes hace 26 años no había nacido. ¿Vale? Pues eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento. Bueno, seguimos. Altair. Bueno, esta es una estrella que para reconocerlo tampoco se ve muy bien porque hay una estrella justo un poquito a la izquierda de la A. Para reconocer fácilmente lo más importante de esta constelación son estas 3 estrellas que están a una distancia, la del medio está prácticamente a la misma distancia de una como de otra. Y esto no tenemos que confundir con el cinturón de Orión. El cinturón de Orión es una situación similar, pero las 3 estrellas tienen prácticamente el mismo brillo. Es una constelación que vemos en invierno, muy bonita. Aquí tenemos a Altair en el medio más brillante, mucho más brillante que las otras 2. Altair igual es una de una revista de viajes. Bien, conocí yo una persona que escribía para esa revista y me dijeron que tomaron el nombre precisamente de la estrella. O sea, no la estrella de la revista, sino la revista de la estrella. Pero Altair aparece en la literatura en el libro de Ben-Hur. Es una Ben-Hur, la película. Yo creo que habrán visto un trozo de la película, el teatro, pero no lo hayan visto. Pero bueno, el nombre de los 4 caballos que utilizaba Ben-Hur en la carrera de cuadrigas tenía el nombre de estrellas, y uno de ellos se llamaba Altair. Bueno, pues nada, pertenece a la constelación del Águila, y ya que tenemos este aumento de la pantalla, siempre asociado a Altair, siempre asociado a la constelación del Águila, vemos 2 constelaciones muy pequeñitas, pero muy bonitas, sobre todo esta de aquí, esta especie de rombo y esta. Señalo estas 5 porque son las que se ven habitualmente en una noche desde San Sebastián. Si nos vamos a un lugar mucho más oscuro, evidentemente vamos a poder ver más estrellas. Pero en San Sebastián, una noche que esté buena, vamos a ver este rombo y esta estrella de aquí. Es la estrella del delfín, una estrella pequeñita, pero muy bonita. Y luego también asociado al área tenemos estas... Una cosa, que nos vamos a cuenta que los de casa, claro, no están viendo el puntero. ¿De qué? Que los de casa no ven el puntero. Ah. Entonces, que no ves por chinchar, pero puedes seguirte, ¿vale? O eso o coges tu ratón. No, cógelo tú. Como dije, me estaba quedando más cortado, cabo la mano. Que sepas que no te estoy tomando el pelo. Vale. No sé, ya no me queda mucho. Pero bueno,
Como pues íbamos hablando de la constelación del Delfín, que se corresponde con esta zona de aquí, ¿de acuerdo? El Delfín. Vale. Y asociado al Delfín, o muy cerquita también del Delfín, muy cerquita del Águila, tenemos esta constelación formada por dos estrellas. Es la Flecha. La Flecha, pues seguramente recordarán cómo Aquiles falleció porque una flecha le atravesó el talón. Bueno, pues aquí tenemos la flecha en la mitología. ¿De acuerdo? Venga, y vamos pues a reducir un poquito eso, aumentar el campo, reducir el tamaño. Y la tercera de la estrella que la que estaba hablando, que sería esta estrella de aquí. Bueno, tenemos una espada, una especie de cruz, espada, llamémoslo como queramos. Bueno, entonces tenemos una constelación que es la constelación del cisne, un cisne con las alas extendidas. Tenemos aquí la estrella principal, que es la cola del cisne, se llama Bener, en árabe significa cola. La otra estrella que tenemos aquí, la última de este palo de la cruz, es Albireo, significa cabeza de pollo, es la traducción. Bueno, si lo mirásemos con un telescopio, veríamos que en realidad, en vez de una estrella, ahí aparecen dos estrellas. Y además una es azul y la otra amarilla. La verdad que es un espectáculo bonito de observar. Pero ya sabemos que mañana no lo vamos a hacer. Bueno, entonces como digo, ahí tenemos el cisne. Si se fijan, la constelación del cisne está en esta especie de banda lechosa. Esa es nuestra Vía Láctea, nuestra constelación. Entonces la mayor, nuestra galaxia. Todo lo que vemos realmente es de nuestra galaxia, pero aquí hay una mayor concentración de estrellas. Por lo tanto, es aquí donde podemos encontrar muchos objetos de cielo profundo, es decir, objetos interesantes, pero que necesitamos de material especial para observarlos. Los prismáticos, el telescopio. ¿De acuerdo? En esta zona del cisne, además, hay por lo menos 4 nebulosas importantes. Digo por lo menos 4 porque debe ser 4. Está la nebulosa del Velo, la nebulosa de Norteamérica, la nebulosa del Pelícano y la nebulosa de la Mariposa. Porque se asemejan cada una de las nebulosas a lo que he dicho. ¿Vale? Nebulosa son nubes de polvo cósmico, grandes concentraciones de polvo, donde van a nacer las estrellas. En un momento dado, y debido a la gravedad, esas nubes se van conglomerando, se van aglomerando en una cierta zona, y cuando la acumulación de materia es tan grande que en el interior de esas nubes empieza a hacer una temperatura de más o menos 15 millones de grados, entonces se pueden empezar a formar reacciones termonucleares. En este momento, la estrella ha nacido. Nebulosa, porque parece una nube, es el lugar donde nacen las estrellas. Bueno, como decía, hay 3 aspectos relevantes en el mes de octubre en cuanto al cielo a simple vista. Tenemos el triángulo de verano, lo segundo tenemos la constelación de Casiopea, muy fácil de observar, y más o menos a las 10 de la noche, hombre, aquí está un poquito desviada del cenit. Se va a ver muy cerca del cenit. El cenit es el punto que está encima de nuestras cabezas. Una palabra astronómica que luego ha pasado a nuestro lenguaje cotidiano. Cuando decimos que un político, un actor, un deportista cualquiera está en el cenit de su carrera, es que está en el punto más alto del mismo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la W de Casiopea, inconfundible, En octubre, si nosotros, bueno, hoy también, si nosotros salimos a observar el cielo, nosotros vamos a ver la W de Casiopea. Y el tercero de los aspectos importantes que nosotros observamos es el cuadrado de Pegaso. El cuadrado de Pegaso, que es un cuadrado muy cuadrado. Quiero decir con muy cuadrado que a mí particularmente del cielo no sabría decir cuál de los 4 lados es realmente más largo que los demás o cuál es el menos largo. Realmente no sabría decir cuál de los ángulos no es ángulo recto y cuál sí, ¿de acuerdo? Es muy cuadrado. Aunque aquí sí que se nota como que este lado es más grande, más largo. En el cielo no es tan fácil de ver, Dense cuenta que esta distancia es mucho más grande en el cielo y esas pequeñas diferencias no son tan fáciles de apreciar.
Por lo tanto, vamos a poder observar nosotros el cuadrado de Pegaso muy bien. Bien, si nosotros seguimos, fíjate, ya partiendo del cuadrado de Pegaso hacia el horizonte, muy cerca, y prolongamos estas dos estrellas, dos de las estrellas del cuadrado hacia el horizonte, llegamos a una estrella muy brillante, pero que se va a poder ver, se va a poder observar durante muy poco tiempo y nunca muy alto en el horizonte. Es una estrella típica del hemisferio sur. La llamamos Formanau. La verdad que no sé en qué idioma está escrito Formanau, pero lo de out podría ser francés, ¿no? La terminación out en francés, pero bueno, no sé exactamente del idioma. Esta pertenece a los peces australes, peces del sur. Conocemos la constelación de Piscis. Bueno, realmente son los Piscis, es la constelación del zodiaco, peces que están en el hemisferio norte. En el hemisferio sur tenemos aquí la constelación cuya estrella más brillante tenemos a Formanau. Si nosotros cogemos el otro lado del cuadrado y también en ese mismo sentido, cerca del horizonte, llegamos a otra estrella no tan brillante. Esta tenemos Deneb Keitos. Deneb, que hemos dicho que significaba cola, es la cola de la ballena, Deneb Keitos. Después de la chuleta nos aparecerá. No es una estrella muy alada. Pensaba que había metido la pata. No, así. ¿O he metido la pata? Entonces, se le escritos, no estoy poniendo. Tener Kaitos, bueno, Kaitos. Kaitos es un nombre griego, cetáceo, la ballena, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los tres eventos en cuanto a constelaciones que nosotros podemos estudiar rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, si volvemos otra vez a Pegaso, ahora les cuento cómo encontrar uno de los objetos más interesantes, para que no quiero extenderme mucho. Venga, les voy a enseñar cómo intentar localizar la galaxia Andrómeda. La galaxia Andrómeda es el objeto visible a simple vista más lejano que hay. Hemos dicho que la estrella Vega estaba a 26 años luz. No he dicho que de la estrella más brillante del cisne está a 1500 años luz. Luego, la luz que salió, la luz que vemos en nosotros en estos momentos de Deneb, salió hace 1500 años. Es decir, en el año 500, justo después de la caída del Imperio Romano. Eso es lo que nosotros estamos observando. Es de las estrellas a simple vista, seguramente la más lejana que hay, porque es una estrella enorme. Deneb, seguramente será la más lejana o de las más lejanas. Bueno, pues la galaxia Andrómeda, está situada más o menos a 2,5 millones de años luz. Es decir, la luz que nosotros observamos de esa galaxia salió hace 2,5 millones de allí. O dicho de otra manera, estamos viendo la galaxia tal y como era hace 2,5 millones de años. Pongámonos al revés. Imaginemos que haya unos seres inteligentes en la galaxia Andrómeda, que seguramente lo sabrá, yo, y que estuvieran observando la Tierra en estos momentos, que tuvieran la tecnología para ver lo que sucede en este planeta, no en la estrella, en el planeta. Pues vería que había unos seres que tenían posibilidades de llegar a evolucionar y desarrollar una tecnología que permitiera a su vez, bueno, pues desarrollarse primero por su sistema solar y más adelante ya veríamos por dónde. Estamos hablando evidentemente de algunos primates y yo creo que en aquella época estamos hablando pues un poquito del Homo erectus o una cosa así, ¿de acuerdo? A ver, este dato no es seguro, pero bueno, a lo que me refiero es que realmente vemos el pasado. Bueno, entonces, ¿cómo localizar la galaxia Andrómeda? Bueno, es un poco complicado, y si alguna vez tenemos la posibilidad, ahora en el otoño, de hacer una observación nocturna, si yo estoy con ustedes, pues se lo enseñaré in situ
y podremos observar la galaxia Andrómeda. Los que no tengan una vista no se preocupen porque también llevaremos unos prismáticos, llevaremos telescopios y si no lo podemos a simple vista lo veremos con estos instrumentos astronómicos. Pero como decía, hacemos lo siguiente, partimos del cuadrado de Pegaso. Si nos fijamos, hay una estrella, esta, donde salen como dos ramas de estrellas, una por arriba y otra por abajo, dos ramas. La de arriba es más débil, está formado por estrellas más débiles. Pues bien, fijémonos también que aquí tenemos como una de las estrellas que va por debajo, otra de las que va por arriba. Bien, luego hay una segunda estrella que va por debajo, otra segunda que va por arriba. Bueno, pues en estas dos estrellas nos tenemos que fijar. Entonces nos fijamos ahora en esta estrella, en esta, y si seguimos de la misma forma, llegamos a otra tercera estrella, ya más débil, no sé si saben ustedes, estaría aquí. Pues nada, al lado de esa estrella está la galaxia Andrómeda. Ya digo, no es muy fácil, pero por eso nosotros podemos, si algún día podemos hacer una observación nocturna, ahí está. ¿Vale? Nosotros la podemos observar sin ningún tipo de problema. Ahí la tenemos, nuestra galaxia Andrómeda, una fotografía muy bonita la que hay aquí. Bueno, aquí se ve, esta es una galaxia satélite, Andrómeda es M31, creo que lo estoy diciendo bien, M31, y esta yo creo que es la M33. Es un catálogo que hizo un astrónomo, Messier, en el siglo XIX, con 110 objetos, los fue numerando, entonces ahora se conoce como M1, M2, M3, etc. Y yo creo que es M31, ¿sí suena? Sí. M31 y la otra, esta creo que es M33. 111. O 33, 110, bueno, un pequeño fin. La de abajo, la que está ¿Cuál es? ¿Cuál? un poquito más. ¿Hay esa? Más arriba. ¿Esta? ¿Esa? ¿Esta? 32. Bueno, ahí estamos. Bueno, a ver, M31 y M32. bueno, también hay que entender que los que confeccionan este tipo de programas a veces se confunden. Las cosas son así. Bueno, pues nada, esto quería comentarles y sin más, pues ya ha acabado mi sección. Agradecer por supuesto a Pablo el trabajo que ha hecho y ya le pasamos a los dos pasos. Gracias. Iba a decir gracias Virginia porque la venía en el rótulo. ¿Eso se mantiene? ¿Pues? En el rótulo aparece todo el tiempo hablando de Virginia. Sí, no sé, están ahí. Exacto, de Virginia tiene acogida. Ya. Bueno. Vale. Bueno, ya vemos que hay bastante gente, ¿no? Sí. Conectada. Vamos a pasar a la luna. Vamos a hablar ahora de la Luna y de los planetas, que es lo que podemos ver en el cielo. No sé si habéis seguido estos meses, ha estado muy bonito y todavía se sigue viendo Júpiter y Saturno a primera hora de la noche, en cuanto anochecer, enseguida. Si os fijáis, Júpiter va bajando de intensidad luminosa y se va acercando poquito a poquito a Saturno. Ahora explicaremos cómo es ese movimiento. Y en la Luna, este mes, la primera, vamos a tener dos lunas llenas, porque la primera es el día 1. Como el ciclo de la Luna suele andar entre 28 y 29 días, el día 31 tendremos una segunda luna llena. Entonces, la primera luna llena es el día 1. Ahora estamos en el 25 de septiembre, o sea, Vamos a ponernos en el día 1. Pasamos al día 1 para que se vea la luna llena. Bueno, vemos la luna llena porque el Sol está dando de frente y nosotros estamos, vamos a decir, en medio de los dos, no en medio en la mitad, sino... Y como hay una desviación de 8 grados en la diferencia de órbitas y demás, pues si no hay eclipse, vemos la luna llena. La luna llena es un instante. Cuando alguien dice, esta semana es luna llena, no. La luna llena es un instante, es pasar de la izquierda a la derecha. En el instante que está en medio, entonces es la luna llena. Lo único que cuando es más del 90% decimos que es luna llena y cuando es menos, pues ya decimos que está en creciente o eventualmente. Pero esa gente que dice, esta semana toca luna llena, no es cierto. Eso es un momento. Entonces, el día 3, ya sabéis que la Luna, la órbita de la Luna es una órbita elíptica
Unas veces está más cerca y otras veces está más lejos de la Tierra. Cuando está más lejos se llama que está en el apogeo, en la zona más alejada. Entonces ese día es el día 3. El día 1, luna llena. Día 3, paso por el apogeo. El día 8, paso por el nodo ascendente. En la órbita de la Luna unas veces está por debajo y otras veces está por arriba. Si coincide que la luna llena o la luna nueva coincide con el día del nodo, tendremos un eclipse. Entonces, cuando ponemos en las efemérides los nodos y las lunas, es para que se vea. Normalmente se suele ir notando mes a mes que se va acercando, se va alejando. Y de esa forma podemos saber que dentro de un mes o dentro de 2 meses vamos a tener un eclipse. Ahora estamos en el día 1, hemos dicho, el día 1 tenemos la luna llena y el día 8 tenemos, el nodo ascendente, entonces no tenemos ningún eclipse cercano. El día 10, o sea, 9 días más tarde de la luna llena, tendremos el cuarto menguante. Y he metido aquí, ahora que estamos hablando de la luna, que el día 14, si miráis en las efemérides, que suelen estar publicadas bastante antes de este día, el día 14 tenemos una conjunción de la luna con Venus. Venimos advirtiendo en las efemérides de estos 3 últimos meses, desde junio, julio, agosto, que empezamos el día 19 de junio, el día 17 de julio, y el día 15 de agosto, la Luna y Venus estaban muy cerquita uno del otro, estaban en conjunción. Eso quiere decir que vistos desde la Tierra, mirando a la Luna, veíamos, esa noche, Venus muy cerca. Y al mismo tiempo la Luna estaba en menguante, que quiere decir cerca del Sol. Cuando se da esa circunstancia, podemos ver Venus de día. Entonces, hicimos la prueba en junio, no conseguimos porque llovió ese día. En julio nos pasó lo mismo y en agosto nos pasó lo mismo, pero en septiembre no nos pasó lo mismo. Entonces, en septiembre hicimos un seguimiento de la Luna a las 6 de la mañana, ese día Venus súper luminoso, como ha estado todo el verano, y sabiendo dónde está a las 6 de la mañana, la Luna es muy fácil de seguir. Entonces, aunque haya claridad y aunque salga el Sol, sabiendo dónde tenemos que mirar, es como cuando decimos, es difícil encontrar una aguja de un pajar. Hombre, si no sabes dónde está la aguja, es casi imposible, pero si sabes dónde está la aguja, vas y la coges, ¿no? Pues esto es lo mismo, sabiendo a dónde había que mirar, a qué distancia de la Luna estaba Venus, a las 8 de la mañana, con el Sol ya saliendo, se veía Venus. Así de vista. Y con prismáticos o con telescopios se puede ver prácticamente durante todo el día, sabiendo dónde está. Cuando el Sol está muy alto ya no, porque nuestra retina ya empieza a captar demasiada luz y se cierra. Pero en esas horas de la mañana se ve bien. Bueno, pues el día 14 se va a repetir esa circunstancia. O sea, la circunstancia que se dio el 14 de septiembre se va a repetir el 14 de octubre. Si controlamos la posición de la Luna, que estará finita, porque va a estar en luna nueva 2 días más tarde, entonces vamos a ver un trozo en forma de C, pero muy finito. Si localizamos eso, veremos que muy cerquita de la Luna, a 4 grados, muy cerquita, un puntito blanco, o sea, no, si es de noche, si son las 6 de la mañana, lo veremos perfectamente claro. Cada vez va a estar más bajo, no va a estar tan alto como estaba ahora en septiembre, va a estar cada vez más bajo, porque se nos va acercando al Sol, nos va a desaparecer enseguida Venus del cielo de finales de la noche. Pero si localizamos dónde está de noche, podemos hacer el seguimiento y verlo de día. Entonces es un experimento que yo particularmente tenía muchas ganas de hacer y en septiembre se ha podido hacer. Y tenemos alguna foto, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a colocarlas en el sistema, pero tenemos fotos sacadas. Bueno, entonces hablábamos de la luna nueva, que hemos dicho que es... a ver, ya me he llegado. La nueva, el 16. Eso es, el día 16, y el mismo día 16 pasa por el perigeo, por el punto más cercano a la Tierra. Todos sabemos la relación que hay entre la Luna y las mareas. Normalmente depende de la posición,
de la Luna, y la Tierra y el Sol. Entonces, esas posiciones de luna llena y luna nueva, que es cuando están los tres en línea recta, es cuando las mareas son mareas vivas. Pero si además coincide que la Luna está en perigeo, la diferencia entre el perigeo, la distancia de la Tierra a la Luna es de unos 400.000 kilómetros aproximadamente, de media. Y el hecho de que esté en perigeo o esté en apogeo, en el perigeo viene aproximadamente a estar 50.000 kilómetros más cerca que cuando está en apogeo. Entonces, esa diferencia se nota en la fuerza de la gravedad. ¿Eso qué hace? Pues que si la marea alta, entre la marea alta y la marea baja, en un día normal pueden ser 2 metros de diferencia, cuando hay mareas vivas, esos 2 metros se pueden convertir en 3 o 3,5, y cuando esas mareas vivas coinciden, o sea, cuando coincide que el perigeo, o sea, que la Luna pasa por el perigeo, esas mareas tienen aún más diferencia. Hasta 4 metros 60 centímetros puede llegar la diferencia entre una marea baja y una marea alta esos días. Que es cuando en la Concha, que se nota perfectamente, cuando ocurren esos casos, tenemos que cuando está marea baja parece que podemos llegar hasta la isla andando, y cuando está marea alta está chocando las olas contra la perla. Y eso puede ocurrir en el mismo día. Si a eso le añadiésemos un día como hoy, con el oleaje que hay, pues es lo que provoca las catástrofes que se suelen dar de vez en cuando en los puentes o en este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay tormentas y cuando hay marea viva. Bueno, ese caso de mareas vivas más vivas va a ser este día 16, creo que 16. Sí, día 16. El día 20 pasará por el nodo descendente y el día 23 estaremos en el cuarto creciente. El día 30 pasará de nuevo por el apogeo, porque el ciclo de la Luna es de 28-29 días, este mes tiene 31, y nos ha coincidido una luna llena el día 1, lo cual quiere decir que antes del final del mes tenemos otra luna llena, que será el día 31. Esto os voy a decir por si lo veis en algún libros no. A veces en los libros tienen noticias estas un poco extrañas y sensacionalistas, y son hablar de la luna azul. Y hay gente que incluso ve la luna azul, dice que ve la luna azul. Bueno, eso es un mito. Los americanos tienen costumbre de a la luna ponerle, en función del mes, pues le llaman la luna del castor, o la luna del cazador, o la luna de la fresa. En España era muy habitual, hasta hace poco, la luna de los cazadores y sobre todo la luna de los labradores. La luna de los labradores era la luna de septiembre, porque era esa luna llena, en septiembre todavía, pues hasta hace no muchos años que la agricultura no estaba tan mecanizada, la recogida de la cosecha del verano duraba hasta el mes de septiembre. Entonces, para los segadores, esa luna llena les permitía estar más horas trabajando en el campo porque podían volver a casa con la luz de la luna, ¿no? Y de ahí viene el nombre de luna de los segadores. ¿Por qué cuento esto? Porque los americanos, cuando en un mes coinciden 2 lunas, a la segunda le llaman la luna azul. Pero es un nombre inventado, no tiene nada que ver. No, la luna no es azul nunca. Pero si a alguno le repiten muchas veces y no sabe por qué le repiten esas cosas, acabará viendo la luna azul. Porque no tenéis algún vecino, pero que no os pasa a vosotros. Bueno, y pasamos, después de hablar de la luna, luego si tenéis alguna pregunta, ya abriremos el turno de preguntas y lo comentamos. Ahora tenemos los planetas. Empezando por Mercurio, vamos a poner el sistema solar de forma que nosotros, nuestra nave espacial, que es la Tierra, la tengamos aquí abajo. Eso es. Bueno, entonces vemos aquí el planeta Tierra. Esto sería el Sol. Y tenemos aquí Mercurio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos que hemos cogido una nave espacial y estamos por encima de nuestro sistema solar. Y estamos viéndolo desde arriba. Si trazamos una línea, nosotros, esto es de día, porque le está dando el Sol, y esta zona de aquí es de noche. ¿Se entiende lo que digo? Sí, vale. Entonces,
la Tierra va girando y va a llegar un momento en que el Sol va a estar por debajo de la línea del horizonte. Entonces, aquí tenemos Mercurio. Está muy cerquita del Sol, muy cerquita. Pero es que además, los planetas, estamos todos en un plano, pero no realmente en un plano. Hay una diferencia de unos grados del plano de unos planetas con otros. Y eso hace que los veamos desde nuestro planeta Tierra. Podemos ver a Mercurio, que unas veces está por encima de la eclíptica y otras veces está por debajo de la eclíptica. Si está por encima, estará más alto, tenemos más probabilidades de verlo. Si está por abajo, estará más cerca del horizonte, tenemos menos probabilidades de verlo. Entonces, este no es un mes para ver Mercurio, porque está muy cerquita del Sol y además está por debajo de la eclíptica. Entonces, prácticamente no vamos a poder ver Mercurio. En teoría, deberíamos verlo al final de la tarde, pero dadas esas características no lo vamos a ver. Este es el caso contrario, Venus. Si trazamos la línea del horizonte, estaría por aquí. Entonces veríamos que Venus ya ha salido antes de que salga el Sol, que es por eso por lo que lo vemos a última hora de la noche, hacia las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cada vez lo vamos a ver más tarde, hasta que ya se vaya acercando más, porque esto va a seguir a esta dirección, esta va a seguir a esta dirección, pero como Venus está más cerca del Sol, va mucho más rápido, se nos va a esconder. Pero todavía podemos verlo, por eso decimos que el día 14 hay que aprovechar para ver ese tema de la luna. Entonces, Venus lo podemos ver al final de la noche, desde las 6, 7 de la mañana, ya podemos verlo. Sigue siendo muy luminoso, sigue siendo el punto más luminoso del cielo, pero cada vez irá menos también, lo iremos perdiendo. Y Marte, vamos a ponernos aquí en el día 13. Bueno, a Marte lo tenemos el día 6, en el momento que está más cerca de la Tierra. Y el día 13 lo tendremos formando una línea entre el Sol, la Tierra y el planeta. Eso quiere decir que desde la Tierra de noche, que sería este lado de aquí, este lado de arriba sería la Tierra de día, porque era el Sol, este lado de aquí sería la Tierra de noche. Desde la Tierra de noche vamos a ver a Marte, que le está pegando el Sol en toda esta cara, ¿no? Que sería equivalente a una luna llena. Bueno, pues tener cuidado también cuando leéis las noticias, en alguna revista de esas especializadas, entre comillas, porque hasta hace unos años era muy frecuente, ahora ya cada vez menos porque pues la gente no es tonta y cada vez aprendemos mejor las cosas, ¿no? Nos va a decir que se va a ver Marte como la luna llena, pero no es como la luna llena de grande. Si viésemos Marte como la luna llena de grande, habría ocurrido algún cataclismo en el sistema solar y seguramente no estaríamos aquí nadie. Entonces lo que vamos a ver es Marte más luminoso que nunca, porque está más cerca y el Sol le da más de frente. Si miramos con un telescopio lo vamos a ver muy bien. La tonalidad roja cada vez, si os fijáis en él, ahora suele estar hacia las 11 de la noche y ya se puede ver muy bien, desde la ventana de casa, no nota telescopios. Y hay una tonalidad rojiza, que es muy clara también, entonces se puede apreciar todo eso. Bueno, pues estos días sería el momento de ver Marte, cuando deje de llover. El domingo creo que deja de llover. No creo que es un día de tregua, me parece que luego sí lo que esos días hay que aprovecharlos. Entonces, si tenéis oportunidad, una ventana que haya al sur, hacia las 11 de la noche, mirando hacia el sudeste, ahí está. Marte, brillante, el rojizo. Bueno, eso sería Marte. Luego tenemos Júpiter. Vamos a reproducir un poco eso, Júpiter. Si trazamos la línea de la Tierra tangente al Sol, todo esto será la tarde-noche. Entonces, vamos a ver Júpiter desde el comienzo de la tarde, o sea, desde el comienzo de la noche, perdón, pero cada vez más al oeste. Hemos tenido a Júpiter en esta posición durante el verano y a Saturno siguiéndole, un poco más lento, con una particularidad. Júpiter va más rápido que Saturno,
y se iba alejando hacia la derecha porque estaba en el bucle de retrogradación, pero ahora ya termina el bucle y se va a ir corriendo hacia la izquierda y se van a juntar los dos. Entonces, el día 22 hay otra coincidencia que tenemos desde la Tierra que está aquí, el día 22, ponnos en el día 22. Tenemos aquí la Tierra, tenemos aquí Júpiter, tenemos aquí Saturno, prácticamente en la misma línea, ya veis, y la Luna, esa noche, va a estar también en esta línea. Entonces vamos a ver, el día 22, la Luna, Júpiter, Saturno, casi juntitos. Pues este tipo de efemérides también son bonitas de ver, ¿eh? Sobre todo, yo creo que lo bonito de esto es que los movimientos de los planetas y de la Luna están tan bien estudiados y también prefijados que no son cosas que se estudian hoy para verlas el mes que viene. Son movimientos que son muy uniformes y se conocen, se podría hacer un calendario a 10 a 20 años de todos esos movimientos, ¿eh? Entonces, el poder decir que el día 22 se va a ver esto, hoy en día no tiene ningún mérito, ¿eh? Los cálculos están hechos desde hace muchísimo tiempo. Incluso hace más de 1000 años ya se sabía mucho de estos cálculos. Lo bonito de la astronomía es poder comprobar que todo aquello que estaba escrito desde hace tanto tiempo se cumple, ¿eh? Bueno, entonces tendríamos Júpiter y Saturno, que en este momento se van juntando el uno al otro, y ese día 22 va a estar la Luna también en esa línea. Y luego ya tenemos, si reducimos más el campo, tenemos Urano, que lo tendremos por aquí, eso es, y Neptuno. Urano es el último planeta que se puede ver a simple vista para la gente que tenga muy buena vista. Suele estar en magnitud 5,7. La gente que tiene muy buena vista suele ver hasta magnitud 6, pero en unas condiciones óptimas, no desde Donosti. Tendría que ser desde el Pirineo, es una zona medio oscura, donde no haya contaminación lumínica, donde no haya turbulencias. Lo demás es muy difícil de ver. Con un telescopio es más fácil de ver sabiendo dónde está, y el tono de Urano es un tono azulado, ¿eh? Bueno, entonces tendríamos Urano aquí y tendríamos a Neptuno, que podríamos verlo en la primera mitad de la noche, ¿eh? Urano lo veríamos en la segunda, Neptuno en la primera mitad de la noche, ¿eh? Y con esto terminamos el tema de los planetas. Más cosas que tenemos. Tenemos 3 eventos de lluvia de estrellas, ¿eh? Las famosas son las Perseidas, y las Perseidas no son las mejores. Lo que ocurre es que, como siempre en agosto hace mejor tiempo, tenemos más costumbre. Pero con buen tiempo y en condiciones buenas de falta de contaminación y demás, tenemos este mes las Dracónidas el día 8. El día 8 es el máximo, ¿eh? Pero 5 días antes y 5 días después, mirando, se ven estrellas fugaces, ¿eh? Muchas veces no sabemos detectarlas porque este mes tenemos el 8 las Dracónidas, el 11 las Tálvidas Sur y el 21 las Oriónidas. Las estrellas fugaces suelen estar siempre formadas por el polvo que ha dejado un cometa, y cuando coincide que la órbita de la Tierra pasa por esa zona, lo que ocurre es que al chocar ese polvo, que son, imaginaros, botas de polvo como el diámetro de la cabeza de un alfiler, pero la velocidad de la Tierra y la velocidad de esas partículas es tan alta que la energía que se desprende con el choque hace una chispa, ¿no? Pues eso que vimos, esa chispa, es la estrella fugaz. Cuando esa bota es un poquito más gruesa, esa chispa puede durar unos segundos, ¿eh? Y si es muy gruesa, pues puede ser un bólido, ¿eh? Mucho más rápido. Siempre son consecuencia del paso de un cometa o el paso de un asteroide, como según has dicho, la Tálvidas Sur, es el cometa Encke, pero que tiene un trozo que se desprendió hace tiempo, y entre los dos forman unos pasos seguidos muy, muy juntos unos a otros. Y las Oriónidas están provocadas por el famosísimo cometa Halley.
con la particularidad de que la Tierra corta la estela dejada por el cometa Halley, o sea, la órbita del cometa Halley, corta 2 veces al año. El nombre de Oriónidas es porque el gradiente quiere decir que si mirásemos al cielo y en una placa fotográfica quedasen grabadas todas las fugaces Oriónidas, quiere decir que todas ellas se juntarían en la constelación de Orión. No quiere decir que para verlas hay que mirar a Orión. Igual la podemos ver aquí, aquí, o aquí, o aquí. Pero si prolongásemos todas las líneas, veríamos que se juntarían en un punto, que sería en la constelación de Orión. Mientras que ese mismo cometa, el Halley, en mayo, cuando la Tierra corta esa trayectoria, lo que tiene al fondo es la constelación de Acuario. Concretamente, la constelación de Acuario es muy grande, pero en la zona de la estrella Eta. Entonces, el nombre es las estrellas etacuáridas. Entonces, las estrellas etacuáridas de mayo y las oriónidas de octubre, es el corte de la Tierra por la estela que deja el cometa Halley cada vez que pasa por aquí, que son cada 76 años. La última vez fue en el año 86. Bueno, y con esto ya lo último que me queda por decir es el día 25 de octubre, sábado, no, el día 25 es domingo, la noche del 24 al 25, cambio el horario, hay que quitar, atrasarlo de una hora. Atrasarlo de una hora. Entonces ya las tardes se convierten de repente en una cosa triste y oscura. Y nada más, por eso termina. Toca Virginia, el siguiente paso. Bueno, yo soy breve. Comentaros que bueno, la NASA suele organizar días peculiares. Entonces, mañana, día 26 de octubre, es declarado por la NASA y bueno, a nivel mundial el Día Mundial de la Observación de la Luna. Entonces, invitan a asociaciones astronómicas de todo el mundo y demás a hacer eventos y observaciones públicas. Deciros que bueno, aquí no se va a ver nada, pero bueno, tenemos un enlace a una página web, que es la página web oficial, si la puedes sacar por ahí. Es International... No, esa, eso es. Esta es la página oficial que han hecho para el Día Mundial de la Observación de la Luna. Tenéis todos los eventos que hay por todo el planeta y lo que sí os puedo decir es que a nivel estatal hay varios sitios que bueno, tienen previsto hacer observaciones y bueno, proyectarlas en streaming, los que se pueden seguir por internet. Así que bueno, si queréis entrar allí y veis las opciones que tenéis, o incluso entrando en redes sociales y buscando el hashtag Moon Observation, pues podéis encontrar enlaces, imágenes y demás de estas observaciones. Desde aquí, mañana va a ser imposible ver nada. A ver si despeja y bueno, durante la próxima semana se puede ir viendo algo. Yo sí que os animo a que si tenéis unos prismáticos, no hace falta un telescopio, pues nada, los cojáis y os uséis un poquito porque la verdad es que es lo más agradecido para ver. Eso en cuanto al Día Mundial de la Observación de la Luna. Y luego deciros que, bueno, hemos estado este año en dudas si hacer, si no hacer nuestras jornadas de astronomía y hemos decidido que sí, que se van a hacer y como todos los años son a principios de octubre, ¿vale? Entonces son el día 7 y 9 de octubre. Las haremos aquí, en nuestra sede, y también se podrán seguir por streaming. Entonces hemos traído dos conferenciantes que, bueno, coincide así, este año hemos traído dos conferenciantes de la Tierra. Uno es Donostiarra y el otro es bilbaíno, ¿vale? Entonces, el Donostiarra, Antxon Alberdi, va a venir el día 7, el miércoles 7 de octubre. No tenemos el cartel oficial todavía, pero si pinchas ahí en Astrónomos, esa es. Vale, ¿quién es Antxon Alberdi? Antxon Alberdi, como os digo, es un donostiarra que vive en Granada porque es el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿vale? Es el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía y aparte ha colaborado haciendo la primera foto de un agujero negro que tantas vueltas dio hace año y pico por todos lados, ¿vale? Entonces, bueno, lo tendremos aquí el día 7 y nos contará un poquito, pues eso,
cómo fue todo el proceso para hacer esa foto. Entonces, bueno, no sé, a nosotros nos hace ilusión que Donostiarra haya participado en esto, ¿vale? Y luego el día 9, viernes día 9 de octubre, tendremos a Juan Manuel Madariaga. Es un ingeniero de Bilbao, trabaja en UPV y también está en primera línea de investigación. Lo que está haciendo Juan Manuel Madariaga ahora mismo es colaborar directamente con la NASA en la misión Mars 2020, o sea, 2020, la Mars 2020, que está ahora mismo rumbo a Marte, ¿vale? Entonces tenemos ahí, os he puesto el enlace también de la página de la NASA, Learn About. Eso es. Vale, este es el rover Perseverance, ¿vale? Y entonces, bueno, Madariaga lo que está haciendo es trabajar con la Supercam, que es esta cámara que tiene encima el rover, eso es. Y bueno, está un poco atareado ahora mismo preparando todo y está cada 2 por 3 en contacto pues eso, con la NASA y tal. Y nos va a venir a hablar de, bueno, de su trabajo con esta cámara, del rover que ahora mismo está yendo de camino a Marte. Entonces, bueno, deciros que nada, que son 2 investigadores de la Tierra que están en primera línea de investigación y los tendremos aquí pues, el 7 y el 9 de octubre. Y esto es lo que tenía para contaros. Ahora si tenéis alguna pregunta, curiosidad de lo que hemos visto, podéis aprovechar para preguntar. Otra cosa es que sepamos contestaros, ¿eh? Bueno, y los de casa también, si quieren, ¿no? Sí, los de casa también tienen el chat ahí y pueden preguntar. Y si quieren conectar la cámara y preguntar directamente, pues estupendo también. ¿Nada? Sí. Digo. ¿Cómo se logra ver las dimensiones de nuestra galaxia? Pues las dimensiones de la galaxia Andrómeda, que está fuera de nosotros, pues de alguna manera con un potente activo, lo que sea, se puede ver, ¿no? Pero cuando está dentro de una cosa, medir la longitud que tienes o la amplitud, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo se sabe que nuestra galaxia mide tanto? Realmente no se sabe exactamente cómo es la galaxia, se hace una aproximación. Lo que se hace es estudiar lo que podemos ver y calcular, bueno, pues cuánto puede ser lo que nos falta, ¿vale? O sea, una foto exacta de la galaxia no tenemos. Es imposible para nosotros hacerla porque tendríamos que salir de ella. Entonces, básicamente lo que se hace es eso, estudiar lo que podemos ver y a partir de ahí, bueno, pues más o menos calcular cómo sería el resto. ¿Más? En el sistema solar, la eclíptica es el plano por el que discurren todos los planetas que giran alrededor del Sol. La eclíptica es un plano más o menos perfecto, no es un plano perfecto, lógicamente, pero básicamente todos los planetas del sistema solar se desplazan alrededor de esa elipse teórica que no tiene muchos ángulos, digamos, de diferencia en relación al plano de la eclíptica. Sí, la eclíptica realmente es el camino que recorre el Sol en el cielo, ¿vale? Visto desde nuestro planeta. Entonces, el resto de planetas del sistema solar sí que están más o menos en el mismo plano. Puede haber una variación de unos grados arriba o unos grados abajo, pero pocos grados, porque ten en cuenta que la inclinación de la Luna es de 5 grados y ya se sale de la eclíptica a veces hacia arriba y hacia abajo. Pero más o menos todos los planetas mantienen una posición en relación al plano de la eclíptica sin prácticamente variar. Prácticamente sí. Así es. Venus es el que tiene mayor diferencia, que puede alcanzar hasta 8 grados por arriba y por debajo. Venus. Pero hay planetas como Marte o Júpiter, la diferencia puede ser máxima de 1 grado de la eclíptica. Pero no solamente estos planetas, también los satélites, la Luna, el ciclón de asteroides, el ciclón de Kuiper, etc. Están todos en el plano de la eclíptica. Y efectivamente esta pequeña variación, lo que pasa es que 8 grados nos puede parecer mucho, pero claro, es que el plano de la eclíptica es muy grande. El plano es muy grande, o sea que esa profundidad, esa altura del plano, podemos incluso despreciarla. Por eso hablamos del plano de la eclíptica. Pasa uno como la galaxia. La galaxia es plana, realmente no lo es, tiene una cierta profundidad, una cierta altura, pero claro,
es una dimensión que comparada con las otras dos es muy pequeña y por eso podemos suponer que es plana. Pues sabemos que evidentemente no es. Ahí se ve un poco la diferencia, ¿no? Sí. Marte, la Es distancia un que poquito tiene. lo que se desvía. Sí, pero esa es la situación de un día concreto, ¿no? Sí, Sí. eso O será sea, que hoy, el imagínate, Eso. será- Sí. Eso de eclíptica de fecha, Pues es como lo llaman ellos, pero yo no tengo muy claro qué es, porque ya habéis visto que tienen que activar 3 cosas porque no funcionaba la primera, entonces no tengo muy claro. No, es que te da dos opciones, la eclíptica como está hoy en día y la eclíptica como era hace 2000 años. Pero no sé por qué. Tiene Ya, que- eso, no sé. la última actualización te ha puesto 3 cacharros y Sí. si no activas los 3 no te sale, no Sí. sé muy bien por qué es. ¿Más? ¿Nada? Bueno, pues si no hay más preguntas, espero veros aquí para las jornadas. Eso sí, para venir, en principio, habría que coger también las entradas por Vive. Que en caso de que no se cojan todas y que ya hay una última hora, si hay aforo, se permitiría entrar, por supuesto. ¿Vale? Pues no salgáis volando con el viento. Vale, gracias. Qué ricas. Estoy ahí.